Hola a todos, ha pasado un tiempo desde que he hecho la primera parte del iceberg. Aunque la verdad, pese a que no tuvo la repercusión que esperaba. Me alegro de saber que hay personas interesadas independientemente del número. Hoy les traigo la segunda parte del iceberg y eventualmente hacer la tercera parte para terminar con esta mini saga, con la diferencia que no me tardaré un siglo. Espero les guste. Traigan sus papitas y bebida de preferencia, o pongan este video de fondo mientras trabajan, estudian o dibujan. Sin más que decir, continuemos con el iceberg de Starbound. Nivel 4. Forja de corazón. Es una forja en forma de corazón, que funciona como elemento de construcción, el cual venía con la característica de fabricar objetos con la temática de Día de San Valentín y fue agregado en conmemoración a la festividad anteriormente mencionada. Máscara insidiosa. Una máscara de Kabuki, la cual en la beta tenía un rol en una misión, pero para las actualizaciones siguientes, esta idea se descartó y se puede conseguir con relativa facilidad en cofres de puestos avanzados. Armadura misteriosa. También llamado como conjunto misterioso, esta vestimenta que originalmente se podía fabricar con bloques de materia, pasó después a que solo fuera posible conseguirla mediante mercaderes. La razón de que tenga ese dicho nombre está en la descripción de cada pieza, que explica que se desconocía el material del que está hecha en cuanto a su lore, ya que el mismo material por ciertas razones perdió cierta relevancia en cuanto a crafteos y del cual, como muchas otras cosas, fue descartado su elaboración y no es posible conseguir por medios tradicionales. Obtener 8 pieles de lobo. Este punto hace alusión a un error en el juego y a una referencia a World of Warcraft. Si buscas Gater 8 Mangy Wolf Pelts, te dirija a la siguiente página, donde el autor de dicho artículo relata mejor sobre su experiencia ante este error peculiar. Contenido antiguo. En este punto engloba gran parte del contenido en las primeras versiones del juego, y al no ser de interés o ser obsoletas, llegaron a remover de optimizarse o cambiarse con el paso del tiempo en ciertas mecánicas, entornos o enemigos optaron por mejorarlos o cambiarles la apariencia, eventualmente dejando de lado las primeras facetas. Como se puede contemplar en la wiki, se tiene mejor registro de cómo fue avanzando el juego conforme lo actualizaba. Entre los ejemplos hay armas místicas, poder atacar a NPCs, diferentes sprites y demás. Sectores. Clasificaciones de áreas del cosmos, dependiendo de sus recursos y de su ambiente hostil, las cuales están ordenadas de la siguiente manera. Sector alfa. Es el sector inicial, donde comienza el jugador, y los recursos son fáciles de conseguir y las criaturas no suponen una gran amenaza. Los biomas que aparecen son bosque árido, desierto, luna, nieve y campos de asteroides. Sector beta. En este sector, la dificultad aumenta ligeramente en cuanto a la exploración o los enemigos, pero el jugador puede adaptarse con relativa facilidad. Los biomas que se añaden son la jungla y la sabana. Sector gamma. Se podría decir que sería el siguiente en la escala de dificultad en cuanto a la obtención de recursos valiosos y ambientes hostiles. A este sector se agrega ahora el bioma de las praderas. Sector delta. En dichos escenarios la dificultad aumenta considerablemente junto con la inclusión de biomas como el de magma, tundra, volcánico y de tentáculos. Sector X. Los sitios más peligrosos en cuanto a los enemigos o el entorno. En síntesis, el valor de los recursos es proporcional a la hostilidad de cualquier entorno en este sector. Nivel 5.
Numi. En palabras de la wiki oficial, es la mascota infantil más popular entre la raza Iloti y el equivalente o posible referencia a Doraemon. Greenfinder. Son los líderes de las tribus relativamente civilizadas de los Floran. A diferencia de un Floran promedio, estos cuentan con una conexión más mística con la naturaleza y con la capacidad de adaptarse mejor a la tecnología. Como curiosidad, en un modo proyecto de la comunidad llamado Starbound Galaxy in Conflict, existe la posibilidad de enfrentarse a uno como jefe. Was. Es un easter egg que aparece como graffiti y, anteriormente, como luces navideñas, que posteriormente fueron descartadas. Esta palabra hace referencia a un desarrollador llamado Rapunzel, que se involucró en el desarrollo del juego. Y en cuanto a la interacción con la misma, si el jugador opta por el resto de las especies, estas reaccionan desconcertadas, la raza humana parece ser la única que le encuentra sentido. Animales glitch. En cuanto a los glitch, conforme avanzaban como especie independiente, dieron origen a especies similares a ellos, entre las que se encuentran las gallinas robóticas o los caballos principalmente, aunque no solo queda ahí, también se resalta la vegetación, dejando en claro que tal fue la evolución de esta especie mecánica que dio origen a nueva vida artificial para su subsistencia. Mini jefes. Como indica su nombre, son enemigos que generalmente son más fuertes, pero no se les considera jefes propiamente dichos, ya que son opcionales. Se suelen encontrar en misiones, aunque algunos han sido eliminados de las versiones actuales o directamente del código del juego. El Dantalion. Es la nave correspondiente al culto de la ruina, liderado por la antagonista Asra Nox. Se explora en la campaña de los pacificadores, dada por el personaje Capitán Noble, donde el jefe final es Asra Nox en un mecha. La misión culmina con su arresto, por así decirlo, dándole un final a la campaña normal del juego. Iraqi Corale. Iraqi Corale sería el equivalente a Indiana Jones en el universo de Starbound. Es un Ilotl que rompe con lo que se clasificaría como apropiado para su especie. Es una persona muy optimista, intrépida y con un talento natural para meterse en problemas, como se puede ver en las bitácoras que se encuentran en el juego. De hecho, hay más tomos que relatan sus aventuras, pero fueron descartados. El personaje está en el lore oficial, pero nunca interactúa con el jugador, ni hay ningún método para hacerlo, ya que no hay registro de un NPC así. Entre los libros disponibles se ven interacciones de lo más interesantes, como la lucha de los Apex contra la dictadura de su especie, los escándalos con especies como los Floran y los Glitch, y todos ellos con la protagonista saliendo de un problema para entrar en otro. Aunque originalmente no estaba planeada para formar parte del universo de Starbound, y menos provenía de los desarrolladores, fue un diseño que había ganado en un concurso de Chucklefish en 2014 por el usuario Vietol, y una de sus apariciones es en un cómic llamado Picard Maques Afrien. Como comentario adicional, opino que hubiera sido excelente para el ritmo del juego un personaje así que pudiera interactuar directamente con el jugador o incluso aportar a la historia. Nivel 6. Humanos y pingüinos atrapados en cristales. En el bioma de Prisma, si exploramos lo suficiente, podemos dar con el paradero de humanos y pingüinos atrapados entre los cristales. Como tal, no se sabe si es posible liberarlos o de que si siguen vivos o conscientes, posiblemente debido a los efectos del bioma es que están en ese estado. Esos especímenes serían el equivalente a unas tumbas de exhibición sombría del paisaje, lo que deja en claro que el bioma de cristal sea más hostil de lo que parece a simple vista, y posiblemente haya más víctimas de la misma. Monumento a material descartado. Una aclaración con respecto a este punto. Cuando estaba buscando información al respecto, apareció en su lugar Imagination Memorial o Memorial Imaginativo, que está en nombre de un desarrollador que había fallecido.
Supuestamente, había rumores de que también trataba sobre todo el contenido que se había eliminado, pero todo lo referente a eso parece que se eliminó. Además, en la publicación del iceberg original aparecía como Monument to Removed Feline Fur Colors Rig, un objeto que fue eliminado por polémica e infracción de las normas. En cuanto al monumento memorial, en ciertos foros se da más contexto del asunto como ven en pantalla. Bioma Ek. Un mini bioma de carne que, dada su naturaleza, no deja mucho a la imaginación de su origen, ya sea por la evolución entre comillas o por medios de nula moralidad. Se ubica bajo tierra, a varios metros de profundidad en algunos planetas, lo que abre paso a la especulación sobre cómo se genera y si es algo natural o no. Aunque en la Wikipedia pone que el bioma Ek fue removido, técnicamente aún sigue, aunque sería más las cuevas de carne, además de que algunos ítems descartados son reemplazados o no aparecen. Tornuin. Un personaje que, pese a quedar atrapado en la beta y ser borrado en la versión 1.0, aún deja remanentes en el juego final. Este Avian le aportaba un peso mucho más oscuro y complejo al universo de Starbound. En palabras de la wiki, lejos de ser un simple criminal, tenía conexiones directas con Bigge y Pigre en Finger. Era una figura religiosa con un inmenso poder político y adquisitivo que tenía a su disposición tecnología de clonación prohibida, lo que aumentó su dominio de forma alarmante. Tornuin representaba una amenaza letal para la ya frágil paz de una galaxia que ya de por sí debía lidiar con la dictadura Apex, la peligrosa naturaleza Floran y, ahora, con un terrorista Avian haciéndose pasar por un mesías. Cluex es real. Cluex es el dios central de las creencias de los Avian, que relata que, al principio de los tiempos, había un pueblo donde vivían como inmortales en el éter, el equivalente al cielo o al lado de Cluex, con la capacidad de volar. Sin embargo, cansados de su existencia perfecta y envidiosos de los mortales, cruzaron al reino inferior en busca de placeres, lo que se consideró un pecado original. Como castigo, Cluex les quitó la capacidad de volar y los desterró a Avos, el reino mortal, y no es mediante la oración y diversas acciones cuestionables como la de los sacrificios, ya sea a otra raza o a sí mismos, que es que los Avian podrán volver al éter junto a Cluex. Existe un grupo llamado Los Anclados que niega la existencia de Cluex, lo que genera tensiones entre ellos y los devotos llamados Stargazers. Además, la leyenda sugiere que Cluex podría ser la entidad casi divina como antigua como el cultivador, que entregó a los aviares el artefacto llamado la rueda de Cluex. Con todo esto, queda la duda, ¿Cluex existe realmente? Para poder llegar a una conclusión sobre esta duda, hay que tener en cuenta todo lo relacionado con los elementos, entre los que se encuentra la historia de su origen, el contenido removido en la beta, los anclados, el Avoscript y hasta posiblemente el cultivador. Su historia relata, según una de las wikis relacionadas, Cluex cuando era un mortal, fue elegido líder de los Avianos por su inteligencia y habilidad física. Guió a su grupo en la creación de una civilización y construyó templos para adorar a la cultura alienígena que les permitió ascender. Tras 50 años de liderazgo, se retiró y se dio el mando a Mano Verde, designando a los humanos como árbitros de la justicia. Cluex, amado y temido, inspiró la creación de cultos incluso antes de su muerte. 35 años después, se celebró su legado y surgieron teorías sobre su ascenso o asesinato. Con el tiempo, se le declaró deidad y se le rindieron ceremonias diarias en su honor. Su historia en la beta vendría siendo la siguiente. En la historia beta, Cluex era un dios entre los nacidos del sol. Dejó de comunicarse con los Avianos, quienes se creía que se dormían en tumbas ocultas. Cluex, un aviar mortal, voló al santuario de los Unborn y se convirtió en el último de ellos. Ordenó a la mayoría de los Avianos que se cortaran las alas, dejando solo a los Stargazers con las suyas. Los Stargazers eran el único medio para que la sociedad aviar se comunicara con Cluex. De parte de los anclados o también los castigados tendríamos la siguiente información. Está el Códice Manifiesto de los Asentados, el cual relata lo siguiente: nosotros, los castigados, ver a través de la gran mentira que llaman Cluex. El falso sueño de la absolución es una jaula en la que no vamos a seguir encerrados. Nuestro pueblo nos llamará blasfemos, pero somos libres.
Navegaremos los cielos en barcos que nosotros mismos construiremos, no con sueños de alas. Ahora podemos ser marginados, pero encontraremos comunidades entre las estrellas basadas en la verdad, no en falsedades. Que se sepa. Dejando ver que algunos de la especie habían repelen varias de las costumbres del dogma impuesto en su especie en homenaje a Cluex aun si con ello los traten de parias. El Aboscript es el libro sagrado de los aviares, un grupo cuyos miembros siguen profundamente las enseñanzas contenidas en él. En él se recoge el mito de la creación de Cluex, lo que ofrece a los seguidores una explicación fundamental sobre sus orígenes y creencias. Se caracteriza por su presentación visual distintiva, un libro de color verde con un diseño ornamentado. Entre los devotos es común llevar una copia del Aboscript siempre consigo, como hace el NPC Tonawak. En él se encuentran los siguientes párrafos. Abos estuvo una vez atado más allá de las estrellas. Esto se sabe. No hubo comienzo, pues la raza aviar había vivido eternamente más allá del reino mortal. En el éter habitaban en el abrazo de Cluex, el alado por encima de todos. Cluex les regaló alas verdaderas, y ellos adoraron de igual manera. En lo más profundo del corazón de los avianos, se encendió una chispa de celos. La llama creció hasta que ardieron los fuegos furiosos de la codicia, y así fue como los aviares cruzaron al reino mortal, para poder caminar entre seres de carne y hueso. Pero al dar la espalda al cielo, todos los avianos fueron despojados para siempre de sus alas etéreas, y debieron caminar en la oscuridad, hasta alcanzar la verdadera absolución a la luz de Cluex. Quienes siguen los pasos de Cluex, son simplemente mejores que los demás. En cuanto a Tonawak, siendo un avian visiblemente más fuerte y resistente físicamente, podría asociarse con su devoción a Cluex. Ya para terminar, se tiene en cuenta la relación entre el cultivador y Cluex. En este punto me gustaría mencionar dos cosas ya habladas. El cultivador estaba mucho antes que Cluex, lo cual se demuestra con la existencia de la rueda de Cluex, necesaria en la historia principal, y la existencia de la mortandad del dios de los Avian, que aunque se le denomina generalmente como un dios, no se hace alusión o menciona desmentir que en algún punto no era un dios en el sentido tradicional, posiblemente existiendo durante la batalla del cultivador y la entidad de la ruina o antes, aun siendo creación del cultivador. Para finalizar, se podría decir que Cluex, aunque era uno de los Avian más destacados y capaces, con el pasar de los milenios su leyenda pasó de un guerrero a un ser de poder divino. Y con esto culmino la segunda parte del iceberg. Independientemente cómo será recibido, agradezco que te tomaras el tiempo en ver esta parte. Más adelante traeré la tercera y contenido nuevo. Me despido y que tengas una tarde de lo más excepcional. No, this is Starbound.